Sos el ídolo que todos aclaman, pero tras una puerta de hotel te espera una oferta que puede quemar tu carrera. No es solo actuar para un director legendario, es compartir la pantalla con el rey del cine en persona. Te eligieron porque te pareces a alguien de su pasado. ¿Podés actuar en su historia sin convertirte en parte de ella? El director He Yang ya eligió a su protagonista. Ahora vos elegí tu papel. Dale a suscribir para formar parte del reparto principal de este canal. Una multitud enloquecida esperaba en el aeropuerto la llegada de Jia Xingcheng, un ídolo que acababa de regresar y que entre gritos y empujones se abría paso con una sonrisa y un saludo para sus fans. Su manager, apurándolo, lo subió rápidamente a un auto para escapar del tumulto. Ya en la tranquilidad del vehículo, Jia Xingcheng sacó sus lentes de sol y se puso a conversar con su manager sobre la propuesta que les había llegado. Parece que el famoso director internacional He Yal lo quería como actor principal en su próxima película. Jia Xingcheng no podía creerlo, pero le preocupaba que el tema del film fuera delicado y que eso pudiera generar problemas para su publicación. Sin embargo, antes de decidir, quería hablar directamente con el director. Así que, después de un corto viaje, Jia Xingcheng se encontró solo, nervioso, en el pasillo de lo que parecía ser un hotel. Tocó la puerta que le habían indicado, esperando al director He, pero para su sorpresa, quien abrió fue nada menos que Yang Yuming, el rey de las películas. El reconocido actor le hizo un gesto de silencio y se apuró a salir, dejando a Jia Xingcheng completamente confundido. Con la puerta entreabierta y una invitación a entrar, Jia Xingcheng finalmente se encontró con el director He Yang. El director, un hombre con experiencia, lo felicitó por sus trabajos anteriores, aunque Jia Xingcheng le aclaró que solo había actuado en dramas de ídolos. Entonces, directo al punto, le preguntó por qué lo había elegido a él para su nueva película. He Yang le confesó que la historia de la película estaba basada en un amigo suyo y que Jia Xingcheng se parecía mucho a él. La revelación dejó a Jia Xingcheng pensando, pero el director añadió algo más que lo dejó. El otro actor principal sería Yang Yuming, el mismo hombre que acababa de cruzarse en el pasillo. Jia Xingcheng no podía creerlo. He Sheng confirmó que, personalmente, sentía que trabajar con el famoso rey de las películas sería de gran beneficio para su carrera. Jia Xingcheng solo pudo asentir, todavía procesando la magnitud de la noticia. Su mente empezó a volar, recordando las ceremonias de premios donde Yang Yuming brillaba, levantando trofeos, un verdadero ícono del cine. La idea de compartir pantalla con alguien de ese calibre era abrumadora y emocionante a la vez. Poco después, ya estaban en el set, listos para empezar a grabar la primera escena de la película. El director explicaba que la escena era entre los personajes Fang Jiangyuan y Yu Haiyang. Jia Xingcheng, en su rol de Fang Jiangyuan, admitió que probar este tipo de película era bastante estresante. Yang Yuming, en cambio, se veía mucho más tranquilo, repasando sus líneas y explicando la dinámica. Su personaje, Yu Haiyang, se encontraría con Fang Jiangyuan, quien por primera vez intentaría resistirse, aunque su cuerpo dijera otra cosa. El director solo dio un «eso es todo» y la orden de empezar, lo que dejó a Jia Xingcheng aún más nervioso, preguntándose cómo se suponía que debía actuar sin más indicaciones. Yang Yuming, notando su inquietud, le preguntó si estaba nervioso, y al ver la respuesta lo tranquilizó. «Sheng quiere que estés nervioso, no te preocupes». Jia Xingcheng se dio un par de palmadas en las mejillas, intentando concentrarse y meterse en el papel. La claqueta marcó el inicio. ¡Acción! Jia Xingcheng comenzó la escena bajando las escaleras de una casa, con una expresión de alegría juvenil, llamando a su mamá como si regresara a casa después de un día normal. Pero la inocencia se rompió cuando Yu Haiyang, el personaje de Yang Yuming, lo interceptó. Lo agarró del brazo, lo empujó contra la pared con fuerza y se inclinó acorralándolo. ¿Saliste a jugar? ¿Por qué estás aquí?, le preguntó con una voz que transmitía una mezcla de control y posesividad, notando su nerviosismo. Jia Xingcheng intentó apartarlo, pero Yu Haiyang lo sujetó, acercándose aún más, con una sonrisa enigmática. «No sos obediente en absoluto», le dijo, mientras su mano se deslizaba por el cuerpo de Jia Xingcheng, quien apenas pudo balbucear un «espera un minuto, no hagas esto». La tensión era palpable. Jia Xingcheng sentía cómo el calor le subía a la cara, la mente corriendo a mil mientras se preguntaba por qué el director He no paraba la toma.
Jang Yuming, con el personaje de Yu Ha-yang, seguía acercándose, tocándole la espalda, susurrándole al oído que no le mintiera otra vez. Xia Xingsheng notaba su propio cuerpo temblar y se confundía aún más cuando Yu Ha-yang le sujetó la cara con ternura y le dijo que no tuviera miedo. Esa línea, pensó, no estaba en el guión. La intensidad no bajó. De repente, Jang Yuming le agarró la mano y lo arrastró consigo por el pasillo. Xia Xingsheng tropezó, pero fue guiado hasta una puerta que se cerró con un clic. Justo en ese momento, la voz del director He rompió la atmósfera con un claro «Muy bien, corte». Al instante, Jang Yuming soltó la mano de Xia Xingsheng, como si nada hubiera pasado. Xia Xingsheng, aún con las mejillas encendidas y la respiración agitada, apenas pudo darle las gracias a Jang Yuming, quien pareció restarle importancia. Para Xia Xingsheng, la escena había sido demasiado. Abatido, le confesó a su manager, «Yo no quiero actuar más». Un rato después, mientras descansaba agotado en una silla, su manager le entregó una toalla fría. Le recordó la importancia del contrato y cómo decir que no quería filmar más podría afectar su carrera. Xia Xingsheng, limpiándose el sudor, respondió que lo sabía, que al final eran solo palabras. Su manager intentó animarlo, bromeando con que estaba aprovechando para coquetear con el mismísimo rey de las películas. Xia Xingsheng, entre risas y un almohadazo a su manager, decidió volver al set. «Actúa bien, te voy a estar mirando», le gritó su manager mientras se iba. La grabación se reanudó. Jang Yuming, metido de nuevo en su papel, llamó a Xia Xingsheng por el nombre de su personaje, Xiao Yuang, y le pidió que lo mirara. Xia Xingsheng intentó evitar su mirada, pero Jang Yuming le agarró la mano con fuerza y lo jaló hacia él. Con un movimiento brusco, lo empujó sobre lo que parecía ser una cama. Xia Xingsheng cayó desconcertado preguntando qué estaba haciendo, mientras Jang Yuming se le echaba encima, mirándolo con una intensidad que, definitivamente, no estaba en el guión. «Este es tu castigo por mentir», le dijo Jang Yuming, mientras su mano se movía peligrosamente cerca de la cintura de Xia Xingsheng. El ídolo, sonrojado y abrumado, se encogió, intentando apartar a Jang Yuming, gritando que no quería. Jang Yuming, en un momento que mezclaba la actuación con una especie de coaching improvisado, le recordó a Xia Xingsheng que en esa parte del guión se suponía que debía agarrarse fuerte de sus pantalones. Xia Xingsheng se dio cuenta de su error y, avergonzado, murmuró que lo sabía, sintiendo la vergüenza de haber olvidado su papel. Aún así, volvió a intentar apartar a su compañero. Pero Jang Yuming no cedía. Con una sonrisa casi imperceptible, le dijo a Xia Xingsheng que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, incluso dándole un toque en la cabeza como si fuera un pequeño tonto. Xia Xingsheng, superado por la situación, empezó a sollozar, sus puños apretados, mientras Jang Yuming lo soltaba, dándose cuenta de que la manera de llorar de Xia Xingsheng no era la que buscaban para la escena. Decidió que era momento de un descanso. El director He Zheng, viendo el estado de Xia Xingsheng, le sugirió que se calmara, que sus emociones estaban por todos lados. Ya más tranquilo, Xia Xingsheng le preguntó a Jang Yuming qué se suponía que debía hacer ahora. Jang Yuming, pensativo, le pidió al director He que revisaran la escena con Xia Xingsheng una vez más. Sentados un momento aparte, Jang Yuming le preguntó a Xia Xingsheng si le gustaba actuar. Xia Xingsheng le contó que llevaba 6 años en esto, pero admitió que por más que intentaba, no lograba comprender del todo a su personaje, Fang Yangyuan. Cuando Jang Yuming le preguntó qué había estado pensando durante la última toma, «En nada». Y en ese nada, Jang Yuming pareció encontrar algo. Le tomó la mano a Xia Xingsheng, mirándolo con esa misma intensidad que lo había descolocado al principio, y le dijo, «Pensar en nada está bien». Casi sin darle tiempo a procesar esas palabras, Jang Yuming lo empujó de nuevo sobre la cama. Xia Xingsheng cayó de golpe, sorprendido, mientras Jang Yuming volvía a posicionarse sobre él. En ese instante, Fang Xianyuan, o Xia Xingsheng, probablemente no estaba pensando en nada, tal como Jang Yuming le había aconsejado. Solo quedaba la reacción pura, sin filtros, en medio de la intensidad de la escena. Xia Xingsheng, tendido en la cama, sollozaba y jadeaba mientras Jang Yuming, aún en personaje como Yu Ha-yang, lo sostenía, acariciándole la cara y preguntándole por qué lloraba, incluso llamándolo tonto. Finalmente, la tensión se rompió con un claro «corte». El director dio la orden y, de inmediato, el equipo empezó a moverse, reubicando luces y organizando el set.
Alguien del equipo intentó felicitar a Yang Yuming, pero antes de que pudiera terminar, otro lo interrumpió. El hermano Yang ya dejó el set. Sha-Hin Chen, que recién salía de la inmersión de la escena, pareció un poco sorprendido. Necesitaba un respiro, así que anunció que saldría un momento. Con la esperanza de alcanzar a Yang Yuming, Sha-Hin Chen corrió fuera del set. Lo encontró justo cuando se subía a su auto. Lo llamó, le agradeció por la intensidad de la escena y, con cierta timidez, le preguntó si estaba libre esa noche, insinuando que le gustaría invitarlo a cenar. Pero Yang Yuming, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, rechazó la invitación de forma amable pero firme. «No hace falta, es parte de mi trabajo. Seguí así, lo estás haciendo bien», le dijo, dándole una palmada en la cabeza antes de cerrar la puerta del auto y marcharse. Sha-Hin Chen se quedó solo, viendo cómo el vehículo se alejaba, un poco desilusionado por la frialdad de la respuesta. Más tarde, de vuelta en su habitación, Sha-Hin Chen se dio un baño relajante. Mientras intentaba aclarar su mente, recibió una llamada de su manager. Su manager, preocupado porque no había comido, lo invitó a cenar a un restaurante cercano, enviándole la dirección por teléfono. Sha-Hin Chen aceptó. Durante la cena, mientras compartían una parrillada, Sha-Hin Chen comentó, casi en broma, si no debería estar cuidando su peso por la filmación. El manager le dijo que de vez en cuando había que hacer una excepción. Luego, cambió de tema y le preguntó cómo se sentía trabajando con Yang Yuming. Sha-Hin Chen, un poco pensativo, admitió que, si bien a veces era complicado, lo consideraba un buen chico. Su manager, recordando viejas entrevistas, le preguntó si todavía veía a su ídolo con filtros de color de rosa. Sha-Hin Chen dudó un segundo y respondió que aunque Yang Yuming era difícil, en todos los años que llevaba en la actuación, pocos tenían su paciencia. El manager, divertido, lo provocó un poco. Así que, ¿filmar esas escenas tan intensas con el ídolo de todos no te gusta? Sha-Hin Chen, con un gesto de fastidio juguetón, le dijo que parara con el tema. Al terminar la cena, el manager pagó la cuenta y le pidió un taxi a Sha-Hin Chen, diciéndole que tuviera cuidado al regresar al hotel, ya que él se iría primero. En el 8º piso, las puertas del ascensor se abrieron y Sha-Hin Chen se adentró en el pasillo, arrastrando los pies. Caminaba con dificultad, el cansancio del día y quizás la cena se le estaban subiendo a la cabeza. Sin pensarlo mucho, se detuvo frente a una puerta familiar. Golpeó con los nudillos, casi sin fuerza, y luego apoyó la cabeza. De repente, una avalancha de dudas lo invadió. Pensó que lo mejor sería que nadie abriera, que Yang Yuming no estuviera ahí. ¿Por qué había venido al final? La pregunta de una voz desde el otro lado lo hizo sobresaltarse. Confesó su nombre y casi al instante, la puerta se abrió. Ahí estaba Yang Yuming, el rey de las películas, con el pelo húmedo, secándose con una toalla, y una bata de baño desabrochada que le dejaba ver el torso. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, lo invitó a pasar. Sha-Hin Chen entró, tropezó y Yang Yuming lo sujetó del brazo. En ese breve contacto, Sha-Hin Chen notó una extraña marca de anillo en el dedo de Yang Yuming, un detalle que lo desconcertó. Yang Yuming solo le preguntó si estaba bien. Sha-Hin Chen se recompuso, se disculpó y se alejó rápidamente. «Está bien, pasá», le dijo Yang Yuming con un gesto de la mano. Una vez adentro, en la cómoda habitación, Yang Yuming se sentó en un sillón y le preguntó qué necesitaba decirle. Sha-Hin Chen, algo incómodo, respondió que solo quería agradecerle. Yang Yuming, con la misma sonrisa, contestó: «Lo hice porque me agradas». Esa frase no ayudó a la incomodidad de Sha-Hin Chen, que ahora se sentía más nervioso. Yang Yuming, percibiendo su estado, le ofreció una copa de vino. «No te pongas así, acabo de abrir la botella», le dijo. Sha-Hin Chen aceptó, dio un sorbo y luego un trago más largo. El alcohol empezó a hacer efecto. De repente, Sha-Hin Chen se encontró contándole a Yang Yuming lo difícil que era adaptarse al estilo del director He-sen, lo estresante que resultaba no saber qué buscar y tener que actuar solo por intuición. Confesó que sin su ayuda no sabría qué hacer. Se dio cuenta de que estaba soltando demasiado y pensó: «Debo estar borracho, ¿por qué le diría estas cosas?». Notó que Yang Yuming no decía nada, solo lo miraba. Con un pequeño carraspeo, Sha-Hin Chen se atrevió a decir lo que realmente pensaba. «Para serte honesto, a veces te encuentro muy extraño, hermano Ming. Actúas como una persona completamente diferente cuando estamos filmando. Fuera del set sos más distante, más huraño». Yang Yuming lo miró fijamente y, sin decir una palabra, bajó lentamente su copa de vino.
Rompiendo el tenso silencio, Yang Yuming le aclaró que estaba mezclando las cosas. «Puede que me estés confundiendo con Yu Ha-yang», le dijo con una seriedad que no admitía réplicas. «Mientras estemos en el set, yo soy Yu Ha-yang, y vos sos Fang Zhenyuan. Pero fuera de ahí, yo soy Yang Yuming, y para mí, vos solo sos Xia Xingchen». Las palabras de Yang Yuming cayeron como un balde de agua fría, haciendo que Xia Xingchen sintiera de golpe la diferencia entre el personaje y la persona. Yang Yuming, entonces, con un tono más didáctico, le recordó que como un gran actor, debería conocer la diferencia entre los distintos métodos de actuación. Xia Xingchen, con la cabeza baja, admitió que, si bien conocía toda la teoría, nunca había tenido que aplicarla de verdad en sus trabajos anteriores. Nunca antes se había sentido tan expuesto, tan inmerso en un personaje que le exigiera tanto. En su mente, revivió escenas donde sus movimientos eran puros gestos, expresiones vacías que no llegaban al corazón, y por más que repitiera «te amo», sabía que no era genuino. Yang Yuming, al escuchar esto, le explicó que esa tarde, cuando le dijo que siguiera los sentimientos de Fang Zhengyuan sin pensar, fue porque era la mejor manera de entrar en el personaje en ese momento específico. Sin embargo, aclaró que no era un fanático total de esos métodos. La vida es efímera, reflexionó. Es imposible sumergirse por completo en cada escena, es algo muy difícil para el cuerpo y el corazón. Pero luego, su voz cambió, volviéndose más directa. Donde estás ahora, las viejas escuelas de actuación ya no te sirven. Mi sugerencia es que te mantengas en el personaje, incluso después de salir del set. No solo imaginando a Fang Zhengyuan, sino viviéndolo como él. Xia Xingchen, con una mezcla de sorpresa y confusión, le recordó que él mismo había dicho que eso era dañino. Yang Yuming lo miró y con un gesto sutil se acomodó en el sofá. «Es solo una sugerencia», atajó. «Edge tiene un estándar, pero no una plantilla, y yo tampoco puedo decirte cómo actuar cada vez. Después de todo, sos vos quien interpreta a Fang Zhengyuan, ¿comprendés?» Xia Xingchen se levantó, entendiendo el mensaje. Hizo una pequeña reverencia. «Creo que sí, gracias por su orientación». Yang Yuming le devolvió una sonrisa, una de esas que no se veían seguido en él. «De nada, sos excelente, solo tené un poco más de confianza». Con la conversación llegando a su fin, Xia Xingchen se despidió, asegurándole que no molestaría más su descanso. Yang Yuming le dijo buenas noches, y en cuanto Xia Xingchen salió de la habitación, la puerta se cerró con un portazo que lo hizo sobresaltar. En el pasillo, a solas, Xia Xingchen se llevó una mano a la cabeza. «¿Qué acabo de hacer? ¿Qué me pasa?», se preguntó, sintiendo el eco de la charla. Justo en ese momento, su celular sonó, sacándolo de sus pensamientos. El celular de Xia Xingchen vibró, y al mirar la pantalla, se encontró con una avalancha de noticias en Weibo. La exesposa de Yang Yuming, Yu Qian, estaba en Japón con un jovencito, y las redes explotaban con la especulación. Justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar, esta vez con la llamada del manager de Yang Yuming, Du Jing. Yang Yuming, en su habitación, atendió. Su manager le preguntó si había visto las tendencias en Weibo. Con una calma sorprendente, Yang Yuming respondió que sí, que ya lo sabía, y que la mujer había tomado su decisión, así que ya no le importaba. Cortó la llamada sin darle más vueltas. Pero más tarde esa noche, mientras revisaba sus propias redes, se le escapó un pensamiento. Fui demasiado duro con él. Y después, con una mirada más seria, reflexionó que, por cómo terminaba la película, quizás era mejor si Xia Xingchen no lograba meterse del todo en el personaje. Al día siguiente, ya en el set, Xia Xingchen se estaba terminando de maquillar. Agradeció a la maquilladora y, sintiéndose listo, se dirigió a la puerta. Para su sorpresa, Yang Yuming lo esperaba afuera. Un «min ming-ge» salió de sus labios, a lo que Yang Yuming solo asintió con una pequeña sonrisa antes de empezar a caminar. Xia Xingchen lo siguió, pero por dentro se preguntaba qué era lo que lo ponía tan nervioso. Pronto, el equipo de producción los llamó a sus posiciones. Xia Xingchen, agarrando fuerte su guión, se preparó mentalmente. «Estoy listo, todo va a salir bien, no voy a arruinarlo». Se escuchó la voz del director. «Escena número 1, primera toma, adelante». Yang Yuming se acercó, proyectando una sombra sobre Xia Xingchen, que lo miraba fijamente mientras el silencio se apoderaba del set, anticipando una nueva y cargada escena. Xia Xingchen, en su papel de Fang Zhengyuan, tragaba saliva con nerviosismo mientras intentaba vender algo en la tienda de la película.
El director He Sheng no tardó en gritar «corte», frustrado por la rigidez de Xia Xingsheng. «Es un cliente regular, ¿por qué estás tan nervioso?», le reprochó, pidiendo una y otra vez que lo hiciera más natural. Las tomas se sucedían, la primera, la segunda, todas fallidas. Xia Xingsheng, agotado, intentaba calmarse, diciéndose a sí mismo que no pensara en lo de anoche, en la conversación con Zhang Yoming, y que no causaría problemas. Después de varios intentos, con el director He insistiendo en que se notaba demasiado que estaba actuando, Xia Xingsheng se disculpó, visiblemente desanimado. Fue entonces que Zhang Yoming, saliéndose de su personaje por un momento, le dio una palmada en la espalda y le dijo al director, «Director He, tomemos un descanso». El director aceptó. Zhang Yoming se sentó junto a un cabizbajo Xia Xingsheng que repasaba sus líneas y le ofreció una botella de agua ya abierta. Xia Xingsheng intentó levantarse en señal de respeto, pero Zhang Yoming lo detuvo con un gesto, pidiéndole que se quedara tranquilo. Con una mirada penetrante, Zhang Yoming le preguntó sin rodeos, «¿Estás nervioso por mí o por el director He?». Luego, con una leve sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, le recordó, «Yo soy Yu Haiyang, vos sos Fang Xiangwan. Si necesitamos disculpas entre nosotros, entonces eso es lo que somos, no pienses en otra cosa». Para rematar, Zhang Yoming le dio una suave palmada en la cabeza, añadiendo, «En esta obra somos solo tú y yo, pensá en eso». Acto seguido, se levantó, dejando a Xia Xingsheng digiriendo sus palabras. Zhang Yoming, satisfecho con su intervención, se dijo a sí mismo que eso debía ser suficiente para despejar la mente de su compañero. El sonido de la claqueta volvió a marcar el inicio de la siguiente toma. La filmación de Xia Xingsheng, ahora con la cabeza más clara, tomó un ritmo diferente. Las escenas empezaron a fluir con una naturalidad que antes le costaba encontrar, y pronto una nueva toma lo puso de nuevo en la piel de Fang Xiangwan. Frente a él, Yang Yoming, encarnando a Yu Haiyang, se acercó mientras su personaje, Fang Xiangwan, observaba un viejo CD. Yu Haiyang le preguntó si le gustaba una canción en particular. La respuesta fue un simple sí. Y de inmediato, la mano de Yu Haiyang tomó la suya, acercándolo un poco más. Xia Xingsheng, metido en su papel, sintió esa tensión, ese nerviosismo, mientras Yu Haiyang encendía un cigarrillo, la otra mano aún entrelazada con la suya. En su mente, Xia Xingsheng no dejaba de pensar en la actitud que su personaje, Fang Zhenyuan, debía tener ante esa intensidad de Yu Haiyang. En medio de la escena, Yu Haiyang le preguntó la edad a Fang Zhenyuan, quien respondió 18. Luego, con una pizca de curiosidad, Fang Zhenyuan le devolvió la pregunta. «Soy viejo», dijo Yu Haiyang, con una sonrisa, antes de revelar, «tengo 32 años». Xia Xingsheng en ese instante sentía la dualidad de su personaje, intimidado por ese hombre tan encantador, pero a la vez incapaz de evitar cierta atracción. No pudo evitar preguntarle a Yu Haiyang si, a sus 32 años, no se había casado todavía. La respuesta fue un silencio que lo decía todo, un eco en el aire lleno del humo del cigarrillo de Yu Haiyang. Un «corte» resonó en el set, y el director, He Sheng, con una sonrisa, felicitó a todos por la buena toma. El equipo, satisfecho, aplaudió, y el ambiente se sintió ligero y productivo. Parece que Xia Xingsheng, a pesar de sus inseguridades, había logrado conectar con la intensidad de Yang Yuming en la escena, o quizás sus propios sentimientos empezaban a borrar las líneas entre la actuación y la realidad. Pero apenas terminada la escena, Xia Xingsheng sintió la necesidad de poner distancia. Mientras Yang Yuming se alejaba conversando con alguien del equipo, Xia Xingsheng lo observaba, sintiendo esa extraña mezcla de miedo a la cercanía y un deseo inconsciente de estar junto a él. «Estoy acá, yo soy Fang Zhenyuan», se dijo a sí mismo, intentando recordar la barrera. Y él es Yu Haiyang, una forma de protegerse, de recordarse que todo era solo un papel. En ese momento de introspección, el asistente se acercó. «Xia Xingge, tenés una llamada». Era Wei Zehuya, un viejo conocido. «Oye, ha pasado un tiempo. ¿Qué pasa con la llamada de la nada?», le dijo Wei Zehuya con entusiasmo. «Has estado filmando con el rey de las películas. Estoy cerca, no muy lejos de vos». «Voy a dar una fiesta esta noche. ¿Vendrás?». Xia Xingsheng dudó. La presión de la filmación era intensa, apenas estaban arrancando. «Oh, pero apenas comenzamos a filmar. La presión es bastante intensa».
Has cambiado, sonas como una vieja anciana aburrida, lo interrumpió Wei Zehua con una carcajada. Acabo de enviarte la dirección, más vale que vengas. Y así fue como, a pesar de sus dudas, Xia Jinsheng se encontró en medio de una fiesta ruidosa, con gente celebrando y esperando su llegada. Pero, rodeado de esa euforia, sentado solo en un rincón con un vaso en la mano, no pudo evitar sentirse descolocado. ¿Para qué vine aquí?, se preguntó, el ambiente festivo chocando con su propia inquietud. No tardó en darse cuenta de que no estaba solo. Wei Zehua, su viejo amigo, se le acercó, notando su estado de ánimo y preguntándole si algo andaba mal o si la presión del trabajo lo tenía así de apagado. Sin esperar respuesta, y con la mejor de las intenciones, Wei le señaló a una chica llamada Lisa, intentando, con un empujón amistoso, que Xia Jinsheng se acercara a hablarle. Él se resistió al principio, pero Lisa se acercó invitándolo a sentarse. Fue en ese momento que Xia Jinsheng tuvo un instante de reflexión interna. Su personaje, Fang Zhenyuan, no conectaría con alguien así, pero el viejo Xia Jinsheng, el de antes, quizás sí. Así que decidió que por esa noche, solo por esa vez, se permitiría volver a ser ese viejo Xia Jinsheng. Más tarde, la noche los encontró a los dos saliendo del lugar, con un par de copas de más. Xia Jinsheng la sostuvo para que no cayera al tambalearse, sintiendo una mezcla de molestia por la jugada de Wei Zehua y una ligera incomodidad por la situación. Lisa, por su parte, estaba feliz y quería seguir la fiesta. De pronto, las puertas del ascensor se abrieron con un ding sonoro, revelando a Yang Yuming, imponente y serio. Xia Jinsheng se quedó helado, apenas pudiendo murmurar su nombre. Mientras Lisa, también sorprendida, casi pierde el equilibrio al reconocer al famoso actor. Yang Yuming, sin decir una palabra, apartó a Xia Jinsheng de Lisa. Ignorando los intentos de la chica por saludarlo, Yang Yuming le dio un leve permiso a Xia Jinsheng y pasó de largo. Por un instante, sus manos se rozaron, una chispa eléctrica que Xia Jinsheng quiso retener, pero Yang Yuming ya se había alejado, dejando al ídolo solo con sus pensamientos y la chica deslumbrada por el encuentro. Al día siguiente, en la tarde, Xia Jinsheng estaba en lo que parecía una tienda o un almacén. Recibía una entrega de bebidas y mientras firmaba el papel, su mano rozó brevemente la del repartidor, un pequeño instante que pasó desapercibido en la rutina del día. De vuelta en el set, la situación no era mucho mejor. Xia Jinsheng no podía concentrarse, se sentía visiblemente incómodo durante una escena al punto de pedir un descanso. El director He Zheng lo entendió, pero la presión estaba ahí. Yang Yuming, como siempre, lo observaba atentamente, a pesar de las pausas y las repeticiones que el director pedía para capturar la emoción correcta, sin mostrar un ápice de impaciencia. Xia Jinsheng luchaba contra sí mismo. Sentía que sus emociones por Yang Yuming eran un torbellino que le impedía actuar con la frialdad necesaria. Más tarde, en la tranquilidad de una habitación, mientras lo invitaban a comer, él seguía inmerso en sus pensamientos. Se preguntaba a qué le tenía tanto miedo, si a un posible enojo de Yang Yuming o a algo más profundo. Una chispa, una pequeña llama, parecía encenderse en su interior, un reflejo de esa confusión que lo carcomía. De repente, Yang Yuming apareció en la misma habitación, encendiendo un cigarrillo. Xia Jinsheng, al verlo, preguntó con curiosidad por qué no había ido a comer. Yang Yuming no respondió de inmediato, solo lo miró mientras fumaba. Entonces, en un movimiento inesperado, se acercó a Xia Jinsheng y le rozó el cuello con la mano. Xia Jinsheng se sobresaltó, pero Yang Yuming, con una mirada intensa, le recordó que en ese momento él era Yu Haiyang, su personaje. Era una forma de llevarlo al límite, de forzar la conexión entre sus roles. Xia Jinsheng lo entendió. Era parte del juego de la actuación, una estrategia para encender la química entre Fang Zhenyuan y Yu Haiyang. Pero el momento se tornó más personal. Yang Yuming, todavía cerca, con una intimidad que iba más allá del guión, le soltó una pregunta directa. ¿A vos, te gustan las mujeres? Xia Jinsheng se quedó sin palabras, completamente desarmado. Yang Yuming se inclinó aún más, su voz apenas un susurro. Te portaste muy mal, no quiero que haya una próxima vez. Y con esa última frase, no habrá una próxima vez, dejó a Xia Jinsheng con la piel de gallina, la cabeza llena de dudas y una tensión palpable en el aire.
Después de soltar esa advertencia, Yang Yuming le dijo a Xia Xingsheng, buen chico, y con una caricia breve en el cuello, le recordó que debía descansar porque todavía tenían que filmar por la tarde. Luego, sin más, se fue, dejando a Xia Xingsheng solo y con un nudo en el estómago. Sentado en el mismo lugar, la inquietud no hacía más que crecer. Xia Xingsheng sentía que la línea entre él y su personaje, Fang Yanwan, se había borrado por completo. Por la tarde, la filmación continuó con una escena importante. Yang Yuming, metido en su personaje de Yu Haiyang, le preguntaba a Xia Xingsheng si era consciente de los cambios en Fang Yanwan. Le insistía que su personaje estaba conmocionado, que debía prestar atención a sus sentimientos, pero dejando claro que no era amor lo que sentía. Xia Xingsheng apretaba el guión, sus propias emociones enredándose con las de Fang Yanwan. Yang Yuming, con su mirada intensa, le dijo que 2 días atrás había hecho un gran trabajo, pero que hoy no estaba en buena condición. Xia Xingsheng se disculpó, y Yang Yuming le explicó que no necesitaba disculparse, sino simplemente entrar en el personaje. La gente podía sentirse atraída por muchas cosas, incluso personas, pero Fang Yanwan era consciente de sus propios problemas, por lo que su reacción natural era distanciarse. Deberías mejorar esos detalles, le dijo, y prometieron continuar cuando Xia Xingsheng estuviera listo. Ya en medio de la escena, en un almacén estrecho y caluroso, el personaje de Xia Xingsheng, Fang Yanwan, se esforzaba por alcanzar una lata en lo alto de un estante. De repente, la mano de Yu Yang se extendió desde atrás, ayudándolo a tomar el objeto. El contacto fue breve, pero la cercanía, en medio de esa atmósfera cargada, era innegable. Fang Yanwan se sorprendió al ver a Yu Yang, quien le explicó que acababa de volver del trabajo y lo encontró acomodando las cosas. Se ofreció a ayudar, preguntando cuánto quedaba, y Fang Yanwan le señaló las cajas cerca de la puerta. Entonces, Yu Yang notó el calor, y al ver que el aire acondicionado no funcionaba, empezó a desabrocharse la camisa sin pensarlo 2 veces. Su espalda sudorosa y definida quedó al descubierto, mientras Xia Xingsheng lo observaba y Yu Yang, ahora sin camisa, cargaba sin esfuerzo un par de cajas, preguntando si eso era todo lo que quedaba por mover. Él apenas pudo responder, su mirada fija en cada gota de sudor que resbalaba por esa piel tensa y brillante, mientras su corazón empezaba a galopar sin control. Era una atracción demasiado fuerte como para disimularla. «¡Corte! ¡Perfecto! Terminamos por hoy, gente. Todos hicieron un gran trabajo», anunció el director, rompiendo la burbuja de tensión que había entre ellos. Ya vestidos y entre los aplausos del equipo, que no paraba de felicitar a Xia Xingsheng por su excelente actuación, Yang Yuming agarró su celular. Mientras escuchaba a una de las fans suspirar de envidia por el personaje de Yu Yang, se puso a scrollear la pantalla. En silencio, su manager se acercó para avisarle que el auto ya lo esperaba. Esa noche, en su habitación de hotel, Xia Xingsheng estaba envuelto en su manta, sumergido en el guión, cuando su celular vibró. Era un mensaje de Huang Jixin, un amigo, invitándolo a salir. Xia Xingsheng respondió que no, que estaba muy ocupado y no tenía tiempo. Sonrió al ver la respuesta de su amigo, con un emoji que decía «te voy a ignorar». Pero la sonrisa se le borró de golpe cuando le llegó otro mensaje del mismo amigo. «Por cierto, ¿ya sabes que Yang Yuming te empezó a seguir? Todas sus fans están alborotadas». «¿Eh?», salió de su boca mientras se levantaba de la cama sorprendido. Apurado, abrió la aplicación y ahí estaba. Yang Yuming, su mingue, lo había seguido. Una felicidad secreta lo invadió, sabiendo que Yang Yuming no era de seguir a cualquiera con quien trabajaba. Al día siguiente, en el set de filmación, Xia Xingsheng estaba regando unas plantas bajo un sol radiante. «Hoy hace buen clima», pensó, disfrutando del momento. De repente, una puerta se abrió cerca de él y una voz familiar preguntó, «¿Quién es?». Era Yang Yuming, con ropa casual y hojotas, sosteniendo una canasta de ropa. «Buenos días, Xiao Yuan», saludó Yang Yuming con una sonrisa. Xia Xingsheng se quedó mudo. «¿Hoy no fuiste a trabajar?», pensó en voz alta, pero se corrigió al instante. «Nada», dijo rápidamente, volteando a colgar la manguera. Para su suerte, Yang Yuming no lo había escuchado, era sábado después de todo. Xia Xingsheng estaba regando las plantas aún un poco ido en sus pensamientos. Yang Yuming lo notó y con una sonrisa se acercó para susurrarle al oído que estaba ahogando las flores. Xia Xingsheng, sobresaltado por la cercanía, pegó un salto y terminó mojándose a sí mismo con la manguera.
Yang Yuming se reía, llamándolo cariñosamente Xiaoyan, mientras Xia Xingcheng intentaba secarse. En un arrebato juguetón, Xia Xingcheng le devolvió el chorro de agua, apuntando a la ropa recién lavada que Yang Yuming había colgado. «Oye, esa es la ropa que acabo de lavar», se quejó Yang Yuming, aunque una sonrisa se le escapaba. Llamando a Xia Xingcheng pequeño sinvergüenza, se acercó de nuevo, pero Xia Xingcheng resbaló en el suelo mojado. Justo antes de caer, Yang Yuming lo atrapó, sosteniéndolo firme. Sus miradas se encontraron en un momento de tensión. «¿Estás bien?», preguntó Yang Yuming. Xia Xingcheng, con el corazón acelerado, apenas pudo responder que sí. Yang Yuming le quitó la manguera y con una propuesta atrevida lo envolvió en un abrazo rociándolos a ambos con agua. «Ya estamos mojados, ¿por qué no nos damos un baño?», dijo, mientras el agua los empapaba. De repente, una voz interrumpió el momento. «¡Bien! ¡Corte!». Era el director Sheng, dando por terminada la escena. Los asistentes se apresuraron a traer toallas y cobijas. Yang Yuming, con una ternura inesperada, le secó la cara a Xia Xingcheng, diciéndole que tuviera cuidado de no resfriarse. Xia Xingcheng, aún bajo el efecto de la escena y la cercanía, se alejó con la cabeza llena de preguntas. Yang Yuming se había comportado de una manera tan amable, tan diferente. La línea entre su personaje y él, entre la actuación y la realidad, se sentía cada vez más borrosa. Vaya chapuzón de emociones. Así como nuestro prota casi se resbala y lo atrapan, ustedes atrapen ese botón de suscribirse antes de que se les escape. Comenten qué manhwa quieren que sumerjamos en el próximo video. Nos vemos, adictos.